derivado a un lugar donde sí lo hubiesen podido tratar, ¿ya? O sea, ya lo hemos discutido alguna vez, ¿no? Si ustedes no quieren atender a un testigo de Jehová, bueno, pues no lo hagan, pero derívenlo correctamente a una persona que sí lo pueda atender, ¿ya? En lugar de estar echándolo, ¿no? Y esta persona finalmente llegó a un lugar particular con no las mejores condiciones, tenía otro tipo de seguro, felizmente, aparte de salud, y por eso es que se le cubrió gran parte del tratamiento, ¿ya? Y aún así, si desean tratarlo o no, lo que corresponde es que el paciente acepte o rechace las propuestas que ustedes le hagan. Por si acaso, cuando ustedes hacen una propuesta de tratamiento, no solamente nos limitamos a los aspectos quirúrgicos, ¿ya? Incluso los aspectos médicos tienen que ser aceptados o rechazados por el paciente. En otras palabras, el consentimiento informado se brinda no solamente para cirugías o intervenciones como tal, sino incluso para cuando alguien viene a su consulta y el paciente va a recibir una receta. Que tenga las mismas características de que tiene que ser firmado con un documento detrás, eso es otra cosa, ¿ya? Pero legalmente el paciente tiene que consentir el tratamiento que le vamos a brindar. La clase de hoy, consentimiento informado, a ver, va a intentar explicarles un poco más allá del proceso de la simple firma, ¿ya? El consentimiento informado no es la simple firma de un papel, es todo un proceso, un procedimiento aparte donde el médico tiene que explicarle no solamente qué es lo que va a hacer o las complicaciones, ¿no? Sino también, por ejemplo, las alternativas terapéuticas, ¿no? ¿Qué otras opciones pudiese recibir el paciente? Las bonificaciones a su estado y al cambio frente a recibir o rechazar el tratamiento, cómo es que ese tratamiento va a influenciar, ¿no? En su calidad de vida, en el manejo de su enfermedad, ¿ya? Y todo esto brindarlo de una forma que el paciente la comprenda, entienda y si tuviese alguna duda, hacerle las preguntas y por lo mismo tener la apertura para que el médico pueda recibir las preguntas, ¿sí? También si hacemos un consentimiento brusco, agresivo, el paciente se intimida y ya no tiene que decir nada. Este proceso es un proceso que, si se aplica sistemáticamente, vamos a protegernos en diversos niveles en cuanto a los aspectos éticos. Debemos hacerlo en todo tipo de tratamiento, prueba o procedimiento médico. Y esto debería incluir hasta los tratamientos médicos que pudiésemos brindar, ¿ya? Ahora, la mayoría de nosotros solo conocemos el consentimiento informado relacionado a detención en los hospitales. No obstante, también existen consentimientos informados para procesos de investigación, ¿ya? Si bien el consentimiento informado que se brinda tanto para una cirugía, una operación, como para una investigación debería ser igual de exhaustivo. En realidad, cuando uno hace investigación, el consentimiento suele tener muchas más detalles porque la industria también así lo solicita y los entes reguladores son más exigentes, ¿vale? Entonces, el consentimiento no solamente deberíamos aplicarlo para cuando es necesario, sino incluso en toda nuestra práctica constantemente. De ahí que deriva un poco la confrontación con los modelos paternalistas, ¿no? Reitero, en un modelo paternalista uno ni siquiera pide un consentimiento, ejecuta una acción, usualmente una indicación médica, ¿no? Un tratamiento médico, y el paciente lo acepta sin discutirlo. Mientras que en las cirugías también se puede ejercer el modelo, o mejor dicho, también se ejerce el modelo paternalista, bajo la presencia de un documento firmado, ¿ya? Que le llamamos consentimiento.
Lo correcto sería que en ambos casos el paciente sea informado con la suficiente y necesaria información, debatiendo y discutiendo o planteando sus dudas de una forma que sea comprensible y entendible para él y así tomar su decisión. Acá hay una definición muy grande de lo que es el consentimiento informado. Bueno, eso es del Colegio Americano de Medicina, ¿ya? No se puede dar un consentimiento a cualquier tipo de paciente. El paciente tiene que estar, eh, digamos, al menos en una evaluación rápida, ser capaz de diferenciar y discernir, ser capaz de tomar decisiones de manera voluntaria, ¿ya? Y dentro de esta información que le brindamos, el paciente tiene que recibir tanto los pros y contras del procedimiento y así recién le pediremos su aceptación o aprobación, ¿ya? Esta información, nuevamente, tiene que ser comprensible y no debe ser sesgada. ¿Qué significa que algo sea sesgado? Que está orientado hacia algún área en particular. Si ustedes quieren que el paciente reciba un tratamiento, pueden solamente hablarle de los pros y no de los contras, ¿no? Ahí están sesgándolo. Y al revés también. Si quieren que un paciente rechace un tratamiento, podrían solamente explicarle los contras y no los pros, ¿ya? Entonces, la información no sesgada implica que el médico no orienta la decisión del paciente, sino que le brinda la información para que el paciente decida cuál de las dos situaciones, aceptar o rechazar. Esta información debe ser brindada sin ningún tipo de coacción. Y acá viene el problema, ¿no? Que en el caso del testigo de Jehová que les comentaba, cuando se le dice, ¿no?, que su tratamiento, si es que no incluye transfusión de sangre, no se puede realizar en este centro o en el centro al que acudió, ya están coaccionándolo, ¿no? Ya están sometiéndolo de alguna forma a que el paciente tenga que supeditar algunas otras cosas para poder tomar su decisión, ¿ya? Hay muchos tipos de coacción, ¿ya? Incluso involuntarias, pero finalmente cualquier situación donde se le presione para que tome la decisión que el médico desee es una forma de coacción, ¿ya? Y finalmente, el médico, aun cuando no queramos ser paternalistas, el médico siempre va a tener una situación de poder y, por lo tanto, de dominio sobre el paciente. Y gracias al entrenamiento del médico, también pudiese manejar los aspectos psicológicos del paciente, ¿no? Y si es que el médico saca provecho de ello, también estamos ahí incurriendo en fallas en el consentimiento informado. ¿No se movió? ¿No se actualizó? Ok. Ahora, ¿qué elementos debe tener un consentimiento informado válido? ¿Ya? Nuevamente, la información sobre los riesgos y beneficios del tratamiento. ¿Ya? Eh, Tengan cuidado cuando hablen de riesgos y beneficios, porque solemos a veces dramatizar o posicionar nuevamente de manera sesgada tanto los riesgos como beneficios, ¿no? Hablando de beneficios excelentes si queremos que el paciente se trate, como también de riesgos catastróficos si queremos que el paciente no se trate, ¿ya? Hay que ser sinceros y a veces ahí lamentablemente tendremos que hablarlo con ciertos valores cuantitativos para que se entienda, ¿ya? Si queremos hablar de, por ejemplo, de riesgo de muerte en algún procedimiento, no podemos decir de 50-50, ¿ya? A menos de que realmente sea 50-50, cosa inusual o que casi nunca sucede, ¿ya? Tendremos que brindarle información al menos un poco más clara, ¿no? Y en base a estadísticas no solamente de nuestro centro, sino de también ya literatura internacional, ¿no? Al menos orientarles a comprender el riesgo de muerte si se da el tratamiento, así como el riesgo de muerte si es que no se da el tratamiento, y a que sea el paciente quien decida en cuál de las dos situaciones se podría ver mejor. Lo mismo que los beneficios. No creamos que dar tratamiento es la única forma de beneficiar al paciente. Incluso si no recibe el tratamiento, hay una probabilidad.
mínima, pero existe, de que el paciente se vea beneficiado. Un segundito, voy a intentar disminuir el ruido de acá. Disminuyó casi nada, ¿no? Pero bueno, eh, nuevamente, aparte de los riesgos y beneficios de las alternativas disponibles de la terapéutica que le queremos brindar, ¿ya? Eh, Constantemente van apareciendo nuevas técnicas, nuevos procedimientos y claro, a veces nos limitamos en según lo que conocemos, ¿no? Pero si existe alguna opción nueva, planteársela al paciente, siempre y cuando ésta sea asequible o razonable de ejecutarse, ¿ya? Por ejemplo, tuve un paciente que se intubó porque, bueno, pues tuvo su dificultad respiratoria asociada a su infarto y lo mejor o lo que más le convenía era una resonancia, ¿no? Para poder identificar claramente cómo se encontraba o cuánto daño cerebral había presentado. Pero, debido a la intubación y la máquina del ventilador que se disponía en ese momento en esa clínica, no era posible hacer la resonancia. Proponerle o darle ese tipo de propuestas solamente generaría conflicto, malestar y no corregiría nada, ¿no? Entonces, alternativas que sean razonables. Ok, perfecto. Pues alternativas ilógicas o irrazonables que no ayudarían en nada al paciente, brindarlas siempre y cuando, ¿no?, el paciente no pueda acceder por la condición que se encuentra, tampoco tendrían sentido, ¿ya? Ahora, cuando informemos lo que vamos a hacer, también debemos informar el qué vamos a hacer con lo que obtengamos de aquella intervención, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a hacer una biopsia, ¿para qué va a servir la biopsia, no? ¿En qué momento vamos a obtener esos resultados y cómo van a cambiar el rumbo de su enfermedad? Si se va a hacer algún tipo de cirugía y, bueno, pues la intervención tiene algún fin terapéutico, fin diagnóstico, ¿cuál es el objetivo de hacer esa intervención o ese procedimiento? ¿Eh? Ahora, si eventualmente esta información va a también ayudar para fines de investigación o solamente tiene fines académicos y tiene fines también de salud. Si el paciente, debido a su intervención, se podría haber comprometido su condición de salud, a quién y cómo se le informarán los resultados, se tiene que ya preestablecer eso, ¿no? Se le informará al familiar, a la esposa, a cuál de sus familiares, ¿no? Recibirá la información necesaria, ¿ya? Y generar el espacio, el ambiente para aclaraciones que el paciente solicite, ¿ya? Asimismo, en cualquier momento, y esto hay que dejarlo muy claro, el paciente podrá solicitar que no se continúe con un procedimiento previamente aprobado por él, sin pedirle ningún tipo de explicación, ¿ya? O sea, si el paciente, después de que te firmó el consentimiento, a la semana viene y dice, no quiero hacer el procedimiento, bueno, pues que me firme acá que no quiere el procedimiento y yo no lo voy a juzgar, ¿no? Está en su decisión libre de poder. Quizás se pueda preguntar, ¿y por qué, señor? ¿No? O sea, porque de repente existe alguna duda genuina que lo llevó a cambiar de decisión. Pero fuera de esa aclaración, ustedes no pueden nuevamente someterlo a que el paciente acepte un tratamiento que ustedes le propongan. Mucha información, mucho texto. El consentimiento es un deber, hacer el consentimiento informado es el deber del médico, ¿ya? No es una opción, ¿no? O sea, es nuestro deber hacerlo. Y reitero, el médico es un comunicador por excelencia, ¿ok? Así que nosotros debemos brindar la información de manera clara y comprensible para que el paciente tome la mejor decisión, ¿ya? Especificando los riesgos del procedimiento, la intervención o lo que sea que vamos a hacer, indicando si es posible las probabilidades de que esto suceda y si no, al menos ordenarlas por una cuestión de frecuencia o gravedad, ¿ya? Todo procedimiento puede llevar a la muerte, ¿ya? Cualquier cosa puede llevar a la muerte, ¿ya? Y esto entiendan, ¿no? O sea, cualquier cosa. A mí a veces me preguntan los pacientes, ¿no? ¿Qué riesgos tiene?
y yo le comienzo a describir los riesgos y algunas veces me interrumpen y me dicen, ¿tengo riesgo de morir? Sí existe el riesgo de morir, ¿ya? Pero por si acaso no existe medicamento santo, no existe procedimiento santo, incluso ya lo hemos visto, lamentablemente, en el Perú, hasta administrarle un suero a un paciente puede llevarlo a la muerte, ¿ya? Entonces, bajo esos conceptos, cualquier cosa que se haga tiene un nivel de riesgo, pero dentro del balance de qué conviene y qué es lo mejor y qué no, podemos establecer que algunas intervenciones superan esos potenciales riesgos. Nuevamente, la información tiene que adecuarse según cada paciente, sus familiares, ¿ya? A veces, por una cuestión de capacidad de comprensión, tenemos que brindar información muy limitada, con poco, pues, digamos, pocos elementos, ¿no? Y hasta a veces simplemente decir que esto le conviene, ¿ya? Bajo un juicio, reitero, no sesgado, ¿ok? Pero a veces, bueno, pues me ha tocado y es bien difícil cuando la familia viene con, bueno, pues tiene poca capacidad de comprensión de algunas indicaciones, o también, y esto sí sucede con más frecuencia, cuando ya vienen con esquemas mentales ya preestablecidos, ¿no? Cuando ya creen que, por ejemplo, ¿no? Algún tipo de intervención mágico-religiosa es más efectiva que cualquier intervención médica, ¿no? Corregir eso es casi imposible, ¿ya? Y nuevamente debatir, entrar en la discusión, entrar al debate de ello, no va a cambiar nada, al contrario, va a quebrar esta pobre relación médico-paciente que a veces establecemos, ¿ya? Muchas veces vienen pacientes que me dicen, por ejemplo, ¿no? ¿Qué vitamina es buena para el cerebro? Y yo tengo que explicarles que no existe una vitamina buena para el cerebro, ¿ya? Pero ya vienen con tanta vehemencia que creen que yo no les quiero ayudar, ¿ya? Y me lo echan en cara y a veces su lenguaje corporal me lo indica, ¿no? Como que rechazan ese tipo de manifestación. Entonces, bueno, yo les intento explicar y cuando noto esa separación, intento corregir algún aspecto, pero manteniendo siempre la idea de que esta no es una indicación correcta, ¿ya? Y a veces el confrontar esta situación puede ser para algunos un evento poco agradable, ¿no? En especial cuando tenían la única esperanza en tomar alguna vitamina que les ayudase a corregir su salud, ¿ya? Entonces, cada paciente es muy particular en cuanto a cuánto sabe, cuánto maneja, y cuáles son sus expectativas, cuáles son sus deseos, ¿ya? Y también hacia dónde ya está orientado o ya estaba sesgado con la información previa. A veces, debido a la naturaleza del procedimiento que vamos a hacer, podemos darle información en un primer momento y en un segundo momento ya recoger la firma del consentimiento como tal, ¿ya? Tenemos que darles sus espacios también para que mediten con la información que les hemos brindado, ¿ok? Existen problemas o conflictos, digamos, cuando... no me puse a grabar la clase. Bueno, quedan poquitas diapositivas, pero vamos a ver. Al menos unas cuantas diapositivas grabar. Segundito. Bien. ¿Existen problemas en brindarles o hacer el consentimiento informado en los pacientes? Sí existen problemas, muchos, principalmente porque, reitero, la medicina que solemos practicar o que nos suelen enseñar es una medicina paternalista, ¿no? Centrada en el médico. Y claro, el consentimiento no es para proteger al médico, ¿no? O sea, el consentimiento, claro, tendrá un fin, digamos, accesorio, el que el médico se sienta protegido o avalado por el consentimiento informado, pero en sí el consentimiento es para proteger al paciente, ¿ya? O sea, el consentimiento es para que el paciente tome la mejor decisión y en función de ello trabajemos, ¿ya? No es así como que oiga, vamos a proteger al médico haciéndole firmar el consentimiento y que con esta firma ya el médico
es libre de hacer lo que quiera, ¿no? No es así, por si acaso, ¿ya? La firma es para que se demuestre de buena fe que el paciente comprendió las indicaciones, los riesgos, beneficios, y sobre eso vamos a trabajar, ¿no? Que se ha establecido una relación médico-paciente que permite esta colaboración. El paciente también tiene derecho a no ser informado si es que así lo desea, ya por si acaso. Es también su derecho el mantenerse ignorante de alguna situación en particular, ¿ya? Eh, Existían algunas situaciones muy puntuales donde podemos actuar sin consentimiento informado, ¿ya? Son situaciones muy particulares, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay riesgo para la salud pública. Y esto, por ejemplo, sucedió durante la pandemia, ¿no? Cuando se hace cuarentena, ¿ya? O se obliga a la hospitalización de algún paciente que sea infecto contagioso, ¿no? Que sea altamente potencial peligro para la salud pública. ¿Okay? Entonces, bajo estas situaciones muy particulares, se podrá aceptar quebrar que el paciente acepte el consentimiento o no. También cuando hay un riesgo inmediato grave para la vida de la persona, sea su integridad física o mental, ¿ya? También se puede obviar, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene planeación suicida o intento suicida incluso, ya no vamos a estar pidiéndole su consentimiento para hospitalizarlo, ¿no? La hospitalización se hace de facto, no vamos a estar preguntándole si desea o no, cuando lo que en ese momento está arriesgando es su propia vida, ¿ya? Luego, cuando ya esté estable y el paciente haya superado, digamos, esa crisis inicial que comprometiese su vida, podrá brindar su consentimiento para seguir hospitalizado o no, ¿ya? Siempre y cuando se hayan establecido los canales necesarios para continuar con un tratamiento que no lo lleve nuevamente a exponerse a esa condición o a esa situación. ¿Ya? Eh, El consentimiento informado, comprenderán, es algo de nuestra medicina moderna, ¿ya? Hace 100, 200 años, bueno, hace 200 años no existía como tal, no existían algunos esbozos quizás de preguntar alguna situación, pero no fue sino que, fíjense, fueron los mismos alemanes quienes establecieron algún tipo de digamos, normas para hacer consentimiento informado, ¿ya? Fueron ellos los que iniciaron, pero no fueron ellos mismos también los que propiciaron que sea obligatorio el consentimiento informado, debido a que justamente ya existían prácticas inapropiadas por parte de ellos mismos, ¿no? Todo esto ya ustedes lo saben como parte de la historia de Universal, ¿no? Fue hasta el año 47 donde se planteó esto del consentimiento informado, pero no había una repercusión tan clara, ¿ya? No fue sino hasta el año 57, vean, que ya recién en Estados Unidos es que se comenzó a adoptar ya de una forma legal, ¿ya? Y lo vamos a ver después, pero los derechos de los pacientes también es otro tema que se fue abordando de forma progresiva, evolucionando, y no fue sino hasta el año 73 que gracias a la Carta de Derechos de los Pacientes, que ya se implementó de una forma un poco más sistemática, y bueno, pues la declaración de Helsinki y el informe de Belmont terminaron de plasmarlo ya para el año 78, ¿no? Se sigue modificando, se sigue corrigiendo, se sigue mejorando estas propuestas, sí, pero comprenderán que el consentimiento informado como tal no tiene más de 50 años, ¿no? Así que es comprensible que todavía en nuestra sociedad no haya calado del tanto. ¿Por qué hacemos consentimiento informado? Bueno, pues así el paciente tendrá una mayor autonomía y capacidad de decisión, ¿ya? Autonomía, vean, ¿no? Libertad de decidir, ¿no? Estos principios bioéticos que casi ignoramos siempre, ¿no? O sea, que el paciente decida, ¿no? Ahora, gracias a que el paciente puede aceptar o rechazar algún tipo de intervención, es que también nos establecen límites, ¿no? Sobre lo que podemos hacer. Y estos límites nos permiten después plantear algún tipo de innovación tecnológica que
permitiese darnos alternativas ante personas que no aceptan determinados tratamientos. Nuevamente, si bien podremos algunos renegar, ¿no?, de las decisiones, por ejemplo, que nos llevan a tomar los deseos de Jehová al no aceptar las transfusiones, también debemos comprender que gracias a ese tipo de rechazos es que se plantean intervenciones cada vez más seguras y con menos necesidad de transfusiones. Así que tampoco es que esté mal, ¿no? Nos obliga al resto de personas a seguir pensando e innovando mejores estrategias. ¿Ya? Y bueno, pues de algún modo, ¿por qué hacemos esto? Es porque legalmente así está establecido, ¿ya? Fuera de lo que está bien o está mal, es lo que ya así se estableció para que protejamos nuestra propia integridad en salud, ¿no? ¿Qué cosa no es el consentimiento informado? No es un simple acto de firma, ¿ya? Tampoco es exclusiva de hacer investigaciones, no es para un sector profesional, ¿ya? O sea, no es solamente para médicos, ¿no? O sea, existe el consentimiento informado para cualquier tipo de intervención o procedimiento. Incluso ustedes cuando firman pidiendo una cuenta bancaria, ¿no? A que le apertura una cuenta bancaria, están aceptando, ¿no? En función de la información que les brinda. Y vean, cuando ustedes firman para abrir una cuenta bancaria, supongo que muchos de ustedes los vendrán, no todos, pero sí varios, el consentimiento que les piden que firmen, el contrato, mejor dicho, que piden que firmen, es un contrato bastante amplio donde se describen las características del contrato que están estableciendo, los riesgos, beneficios, las tasas y demás, ¿no? Entonces, el consentimiento para algo que sí tiene una implicancia directa sobre la vida de la persona, no podemos limitarlo a simplemente una carilla, ¿no? ¿Ya? Y este último punto es importante. No crean, no crean que haciendo que alguien firme un consentimiento informado, les exime a ustedes de cualquier tipo de responsabilidad, ¿ya? Este es un error graso, ¿no? Eh, si alguien comete o pasa o sucede una negligencia médica, por muy firmado que esté el documento, no les exime a ustedes de la reparación civil, de la reparación de daños que esto pudiese traer como consecuencia, ¿ya? Compréndelo. El que alguien firma un consentimiento informado es porque entiende y comprende la magnitud de la intervención que se va a hacer. Pero si ustedes durante esa intervención se equivocan, actúan de mala fe, con impericia, inobservancia, y por esta acción el paciente se complica, el paciente está en todo su derecho, o el paciente o sus familiares están en todo su derecho de hacer la solicitud de la revisión del caso, y si se encuentra que realmente actuaron con negligencia, sean sancionados, ¿ya? No es lo mismo, pues, ¿no? Que sucedió una situación, digamos, una complicación del procedimiento quirúrgico, porque, bueno, pues era altamente probable que eso suceda, a que sin que exista ningún motivo, se complicó el procedimiento porque alguien no tenía la suficiente experiencia, habilidad, ¿no?, capacidad para poder hacerlo, y aún así lo hizo, ¿ya? Entonces, la firma de consentimiento no los exime a ustedes de que el paciente no los pueda denunciar y ganar el juicio si es que han cometido algún tipo de negligencia médica, ¿ya? Los digo porque muchos de ustedes en los primeros años de su residencia van a hacer que el paciente firme el consentimiento informado de la intervención quirúrgica a la cual ustedes van a participar siendo residentes. Pero casi nunca les explican a los pacientes que el procedimiento va a ser hecho justamente por residentes o con la supervisión de algún asistente, pero principalmente por residentes, personas en entrenamiento y aún todavía sin las habilidades necesarias para poder ejecutar la intervención, ¿ya? Si bien se entiende que existe una curva que todos necesitamos tener y por lo mismo es parte de la curva el tener complicaciones y demás, nunca se le explica al paciente que el procedimiento tendrá un mayor nivel de riesgo justamente porque va a ser ejecutado por residentes, ¿no? Y cuando ustedes hagan su internado,
por ahí va a venir algún, por ejemplo, me sucedió a mí, algún ginecólogo o ginecóloga que va a decir, te regalo tu primera cesárea, ¿no? Ya, estás en tu internado, nunca habías hecho una intervención quirúrgica y al final de tu rotación de 3 meses en ginecología o obstetricia, te regalan tu primera cesárea, ¿no? Imagínense que se complique en algo ese paciente y finalmente puede suceder. Por mucho de que haya firmado un consentimiento, en ningún momento se estableció en la firma de consentimiento que lo iba a hacer ni siquiera médico, ¿no? El procedimiento. ¿Ya? Y por más que estuviese ahí presente el escrito de 20, 30 años de experiencia, junto con residentes y demás, jamás se estableció o se le advirtió al paciente que ese procedimiento hubiese tenido participación de algún estudiante de medicina, porque un interno sigue siendo estudiante de medicina, ¿no? Entonces, no los exime de ese tipo de acusaciones, reclamos u observaciones, ¿vale? Acá hay dos casos. Quizás han escuchado alguno de ellos, ¿sí? Este caso de la amputación de la pierna equivocada, ¿ya? Yo justo me gradué, a mí me entregaron mi diploma del colegio médico a meses de haber sucedido esto, ¿no? En pleno proceso de investigación fiscal en ese momento, ¿ya? Que un paciente fue con una pierna dañada y en lugar de amputarle esa, le amputaron la otra. ¿Cuál fue el contraargumento de los médicos en ese momento? Fue que se hizo una evaluación y se determinó en el momento del acto quirúrgico que la otra pierna estaba más dañada que la otra, ¿no? Y tuvieron que amputarle por eso en la otra pierna. Es probable, bueno, pues en medicina todo es posible, ¿no? ¿Qué tan probable es que justo en pleno procedimiento se haya determinado que una pierna estaba más dañada que la otra, cuando para determinar el daño requiere al menos, ¿no? Un par de estudios, de repente un Doppler, una angiotomografía, ¿no? Algún estudio neurofisiológico? Bueno, de repente determinaron en ese momento que había ausencia de pulso pedio y que ya se estaba gangrenando la pierna que iban a intervenir, la otra pierna que iban a intervenir, y bueno, pues decidieron en ese momento. ¿Fue correcto o no fue correcto? No interesa si fue correcto o no, no se le brindó el consentimiento informado apropiadamente. No se le explicó ni al paciente ni a su familia que se habían identificado situaciones distintas a las por las cuales el paciente había ingresado y que obligaban a tomar otro tipo de decisión. ¿Que era una urgencia médica en ese momento tan tremenda? No. Tampoco es que si no se hubiesen tomado 5 minutos en explicarle a la familia, el paciente hubiese fallecido, ¿ya? Tenían tiempo al menos para poder salir y decirle, estamos identificando tal cosa, vamos a actuar con urgencia, cambiando nuestro plan terapéutico inicial. No existió eso, ¿ya? Lamentablemente van a escuchar esto, existe, digamos, la falsa sensación del cuerpo médico, ¿ya? Donde todos los médicos apoyan, pero en lugar de apoyarse, lo que están haciendo es encubrir situaciones como esta, ¿no? De negligencia y de inconductas que merecerían ser sancionadas, ¿ya? El grupo de médicos, incluidos los directivos del colegio médico, hablaron mucho sobre esta situación y a nosotros que recién nos estábamos graduando, nos dijeron, lo dijeron ahí, delante de nuestra familia, éramos 120 los que nos estábamos graduando, toda nuestra familia y representantes de otros, digamos, otros médicos, nuestros profesores, lo dijeron así abiertamente, ¿no? La decisión de los traumatólogos fue correcta en amputar la otra pierna. Solamente se olvidaron de darle el consentimiento a la familia. Eh, situación, bueno, por lo menos patética, ¿no? Que digan que solamente no dimos consentimiento a la familia. Primero nos insultan a nuestra inteligencia al hacernos,
creer que nosotros vamos a creer esa situación tan poco, digamos, usual y que aún así los llevó a tomar ese tipo de decisión. Finalmente, bueno, pues el paciente terminó con la amputación de las dos piernas, ¿no? Quizás hubiese sido llevado el caso, sí, o hubiese probablemente llevado a esa situación, pero la forma en cómo se dieron las cosas no fue la apropiada ni la correcta. El caso de la otra señorita, como ven, tiene amputación de ambas manos y ambos pies, ¿no? No sé si recuerdan ese caso, fue muy mediático. También sucedió cuando yo estaba en la residencia, yo era R2 de neurología. La paciente había ingresado, este, bueno, estaba siendo manejada en UCI. Ustedes saben que en UCI a veces se usan vasopresores y también vasodilatadores, ¿no? Según pues el paciente tuviese algún tipo de complicación. Hizo sepsis, ella, y aún con la sepsis se intentó corregir. Ya saben, cuando hay sepsis hay problemas de hemodinamia, principalmente en extremidades distales, ¿no? Digamos, en la parte distal de las extremidades. Y la paciente lamentablemente tuvo una hipoperfusión sostenida de sus manos y sus pies. Y esto lo llevó a la amputación, ¿ya? La paciente estaba en UCI, estaba intubada y estaba en sepsis, y los médicos hicieron lo necesario para salvarla, ¿no? Y aún así, salvarla, lamentablemente terminó con esta complicación médica, ¿ya? Era una complicación previsible y digamos que era probable, ¿no? Que sucediese ante una sepsis y estas otras situaciones. Tendría que haber sido específico el médico al decir de que iba a perder las manos o los pies. No, no tiene que ser específico necesariamente, ¿ya? Porque así como perdió las manos y los pies, podría haber perdido un riñón, podría haber perdido otras, digamos, la vista, los ojos, haber tenido múltiples infartos cerebrales, y no vas a estar especificando cada uno de los detalles, ¿no? A veces se le puede explicar a la familia que el riesgo de la intervención para salvarle la vida puede comprometer múltiples órganos, estructuras y dañarle y dejarle con secuelas severas, pero que es la única opción ahí disponible para intentar combatir la sepsis. En este escenario, la familia acepta recibir el tratamiento, pero aún así las complicaciones de la sepsis, bueno, pues y la propia situación llevan a que termine con esta amputación, ¿no? Una vez de que la paciente supera el cuadro, recupera conciencia y establece todo esto, se da cuenta que no tiene manos y piernas y hace el proceso de reclamo que terminó en fue una situación de varios años. Creo que todavía sigue fiscalizado el asunto, ¿no? Reclamos ante el de salud, y el salud, bueno, pues le brindó un montón de beneficios a la paciente, más allá de lo que normalmente brinda a pacientes con ese tipo de complicaciones, porque, reitero, se mediatizó mucho, ¿no? Nuevamente, ¿no? Nadie espera que esto suceda, o mejor dicho, nadie desea que esto suceda, pero la medicina moderna es así, ¿no? Tiene ese tipo de complicaciones. Y mientras ustedes no sean claros con la familia, con el paciente, que esto pudiese suceder, no van a sentirse del todo libres. Aún así, por muy claros que sean, el paciente y la familia tienen su derecho a reclamar si es que sienten que ha habido algún tipo de negligencia o falta de observancia de la situación que está manejándose, ¿no? ¿Ya? La mayoría de los reclamos y denuncias que van a ver y van a recibir también ustedes es porque la familia finalmente no fue correctamente informada, o el paciente no fue correctamente informado de los procesos que se han ido dando. En conclusión, el consentimiento informado no es simplemente hacer firmar a alguien, ¿ya? Sino que es realizar un proceso donde el paciente o sus familiares reciban la información justa, necesaria y suficiente para que tomen las decisiones y participen del acto médico. Esto no los exime en lo absoluto de responsabilidades médico-legales si existiesen secundarias a un mal acto en su profesión. ¿Vale? Listo, chicos. Hasta ahí. ¿Dudas, preguntas, comentarios?
Doctor, Sí, am, doctor, una consulta. Y en caso de, por ejemplo, se requiere el consentimiento para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento, pero digamos que es un paciente un poco complicado y se necesita, ¿no? Digamos, un especialista le dijo que no se puede realizar el procedimiento, pero hay otro especialista que sí dice, ¿no? Que es necesario para su diagnóstico y tratamiento. En ese caso, ¿tendríamos que contradecir lo que dice el otro doctor o cómo se podría actuar en ese caso? claro, ahí ya viene otro aspecto ético. Eso lo vamos a ver cuando discutamos justamente la normativa del colegio médico, lo que implica hablar mal de otro colega. Eso está normado, tiene un nivel de sanción por si acaso ya establecido. Por si acaso, para el segundo módulo, además de los cinedebates, vamos a tener eso, ¿no? La discusión del reglamento del colegio médico, del reglamento de ética del colegio médico. Una pequeña serie de disposiciones sobre eso. Sucede que cuando alguien tiene un punto de vista distinto, estás completamente en tu derecho de plantear ese punto de vista distinto. Si es que esto beneficia al paciente, con más razón, ¿ya? Y sobre eso, que el paciente tome su decisión. Lo que no puedes hacer tú es despreciar la conducta o la posición del médico. Tampoco te digo que los defiendas, pero puedes señalar las diferencias o las discrepancias de una forma educada y pedirle al paciente que investigue también sobre el tema y si es que requiere alguna tercera, digamos, opinión, pueda también tomarla. ¿Ya? Me pasa con mucha frecuencia, verán, y es que el tipo de intervención que yo hago es una intervención que reemplaza en muchos aspectos a la cirugía, ¿no? Entonces, a la neurocirugía, ¿no? Entonces, cuando viene un paciente que se le habían dicho, ¿no? Y me pasó hace poquito, con un aneurisma tremendo ahí de cerebral media izquierda, y le habían dicho que le iban a abrir el cráneo y que habían riesgo de muerte y todo eso. Yo digo, sí, existe el riesgo de muerte, sí, existe el riesgo de múltiples complicaciones, pero la alternativa moderna para el tratamiento de estos aneurismas es por un neurointervencionismo, ¿no? Es la alternativa aceptada, aprobada y que en el mundo se está desarrollando. Lamentablemente, en Perú existen muy pocas opciones, es un procedimiento todavía novedoso en muchos sentidos, muy caro también, existe poca experiencia al respecto, pero ya, ahí ya les explico por qué es que se podría beneficiar, los riesgos adicionales, así como también los menos riesgos que tuviese si ya acepta el procedimiento o no. ¿Estoy faltando la verdad? No. ¿Estoy contradiciendo a los otros colegas? Bueno, pues nuevamente ahí ustedes establecen su brújula moral, ¿no? ¿Qué es mejor? Que mientan al paciente para proteger al colega o que expliquen al paciente correctamente y dentro de ello contradigan al colega. Si nuestro objetivo es brindarle ayuda al paciente, bueno, pues tendrán que explicarle al paciente sin despreciar la opinión del colega, ¿no? De aquellos que hacen otro tipo de cosas. Y yo les explico, ¿no? Lamentablemente este tipo de intervenciones son nuevas, no se hace acá en Perú, y bueno, pues no todos saben que existen subespecialistas que podemos hacer ese tipo de intervenciones de forma segura. ¿Eh? Bajo estos escenarios, en algún momento les dije, ¿no? Que tampoco ofrezcan cosas que no son viables a un paciente, ¿ya? Si un colega les dijo, no, la única opción es la cirugía, es porque de repente no sabía que existían otras, ¿ya? O si sabía que existían otras, sabía que no eran viables en el momento en que lo plantearon, ¿ya? Entonces, intento yo agarrarme por ese lado, ¿no? De que los colegas le ofrecieron lo que en ese momento era técnicamente posible, más todo lo que era lo último en el mundo, y eso último en el mundo ya está llegando, ¿no? Entonces sí, siéntanse ustedes libres de plantearles las situaciones y nuevamente pidan al paciente que investigue, ¿no? Que revise un poco el tema, ¿ya? Yo a veces apunto el diagnóstico y les apunto qué cosa tienen que buscar. Ahorita ya con ChatGPT toda la gente
puede acceder a buscar ahí una opinión adicional y saber si es que corresponde o no corresponde lo que estamos planteando o no en ese escenario. ¿Ya? Me dicen, ¿me puedo hacer una tomografía o una resonancia? Ah, depende, ¿no? Depende de qué tipo de situación estamos enfrentando, ¿no? Lo mismo, algún tipo de intervención quirúrgica, médica, depende, ¿no? Algunos médicos aprovechan de esa situación y ofrecen cosas que no corresponden, ¿ya? Y cuando son cosas que no corresponden, yo sí soy un poco más severo y les digo que a los pacientes, ¿no? Que ese tipo de intervenciones no tienen ningún objetivo terapéutico, ¿ya? Y muchas de ellas incluso están destinadas solamente a sacarle dinero. Entonces, eh, ¿estoy afectando la ética contra un colega? Bueno, puede que sí, ¿no? Pero en principio ese colega tampoco era ético al ofrecer intervenciones que no son válidas, ¿ya? Ozonoterapia, por ejemplo, homeopatía, ¿no? Y así, ¿cuántos tipos de intervenciones que también ni siquiera corresponden, ¿vale? ¿Otra duda, pregunta? Doctor, y en caso de que sean pacientes, por ejemplo, que estén graves, en estado grave, normal los familiares pueden firmar el consentimiento, pero en caso despierta el paciente y tal vez no quiso realizarse eso, o en pacientes, por ejemplo, que como hablábamos las anteriores clases, que tal vez ya no, como tal, hay pacientes, ¿no? Que ya dicen que ya no quieren vivir, ya no quieren que se les trate con ningún medicamento ni nada, pero los familiares tal vez quieren y firman tal vez un consentimiento, algo así, ¿estaría válido? Si es que el paciente manifestó en vida las decisiones que quería y las logramos identificar como válidas, o sea, firmó algún tipo de documento, hizo alguna declaración que esté videograbada y cosas así, legalmente se pueden emplear. Cuando ustedes tengan esa situación y tengan la duda de si corresponde o no hacer algún tipo de intervención, bueno, pues no entren ustedes en la discusión, llamen al fiscal de turno, ¿no? Y que sobre esa situación en particular les ayude a resolverlo, ¿ya? No, tampoco van a ofrecer un tratamiento porque la familia dice cuando el paciente en vida decidió no hacerlo, ¿ya? Entonces, establezcan ustedes busquen el apoyo, la asesoría, porque siempre va a haber ya un servicio de apoyo jurídico del hospital o se llama al fiscal que está, ¿no? Son situaciones muy particulares, muy puntuales, por si acaso, ¿no? Tampoco es que vaya a suceder eso cada guardia, ¿no? Eh, Ahora, si es que la familia, mejor dicho, si el paciente no describió nada, no firmó nada y la familia acepta y luego el paciente al despertar rechazó lo que se hizo, bueno, ya esa ya es discusión con la familia, ¿no? Ya, ustedes han hecho lo que su representante legal también permitió. No han faltado a eso, no han fallado a eso. El caso de esta chiquita que lamentablemente perdió las manos, los pies, fue un poco de eso, ¿ya? Los médicos actuaron en función de lo que los familiares responsables dijeron, pero después, cuando ya despertó la paciente, terminó reclamando porque no estuvo de acuerdo con las decisiones que se tomaron. Impresionante porque le salvaron la vida. Pero bueno, pues es entendible su reclamo, ¿no? Su frustración, su etapa de duelo. Eh, Corresponde ahí simplemente uno respaldarse en la información que brindó y que la familia aceptó, siendo sus representantes legales. Ya que le caiga a uno la información, digamos, la crítica, bueno, pues puede ser, ¿no? Es parte del duelo también y también hay que apoyar a los familiares, ¿no? Que también se vieron inmiscuidos en esta situación, ¿ya? Eh, no podemos evitar que la gente nos reclame, por si acaso. ¿Ya? Y eso entiéndanlo, ¿no? Ustedes no pueden evitar que alguien presente su reclamo, sea este injustificado o no, si es que no está de acuerdo con alguna situación que sucedió después de alguna intervención que ustedes hayan hecho. ¿Otra duda, pregunta? Doctor, la última. En caso de para publicaciones, por ejemplo, de casos clínicos así,
¿Es necesario que sea netamente la firma del paciente o puede ser de algún familiar cercano? Si el paciente está en condiciones de firmarlo, tiene que firmarlo. Si es que no está en condiciones, lo puede firmar cualquier representante legal. ¿No hay más? Sobre participación de una de sus compañeras. Doctor, yo tengo una pregunta. Em, en caso de que sea un paciente menor de edad, digamos, para una consulta ginecológica, pero el paciente pida no, no dar conocimiento de lo que está pasando a sus padres, puede haber o sea, y él dice que lo va a hacer por sí mismo. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Sí o sí se tiene que avisar a los padres del menor? O... Es que al menos para ginecología sí tiene que estar presente algún familiar responsable o en todo caso algún testigo, ¿no? Este, si hablamos de menores de edad, ¿ya? O sea, sí tiene que estar presente alguien que el paciente señale como su representante o tutor legal, ¿ya? Entonces, si el paciente viene 13 años, ¿no? Y que hagas una evaluación ginecológica y que pudiese terminar, por ejemplo, indicando gestación. Ujú. Algo que ustedes puedan, o peor todavía, ¿no? Quiere después solicitar algún otro tipo de intervención, llámese directamente aborto, ¿no? Ustedes no pueden actuar eh, libremente, ¿ya? O sea, no pueden hacer una evaluación ginecológica a un adolescente, a alguien de 13 años, ¿ya? Entonces tendrán que pedir con un representante legal o con algún familiar, ¿ya? Y claro, reitero, si ustedes piden eso, pudiesen romper la poca relación médico-paciente que estuviesen estableciendo. Imagínense, ¿no? 13 años y está pidiendo una evaluación ginecológica, es algo inusual, ¿ya? Y se armó del valor necesario para poder llegar y ustedes le dicen, no, vete de acá, eso va a terminar mucho peor. Termina buscando a un abortero y cosas así, ¿no? Entonces, al menos para garantizar esa situación, planteenle la alternativa, ¿no? Que busca algún representante, algún adulto de su confianza, de su entera confianza, ¿no? No necesariamente sus padres, pueden ser sus tíos, primos, algún familiar más cercano, padrinos o alguien que tenga, digamos, una cercanía y que con ellos vengan para poder hacerlo. Y explícanle que es porque es una información muy sensible que en su adolescencia por muy valiente que considere hacerse, no va a poder manejarlo solo. Necesita la ayuda. Y algunos de los medicamentos o intervenciones legalmente solamente se pueden hacer bajo la autorización de algún adulto. En todo caso, ustedes siempre van a estar dispuestos a ayudarles, pero bajo estas condiciones que son legalmente necesarias. ¿Ya? Doctor, sobre lo que comenta, no sé si estoy en lo correcto, pero he escuchado que hay una ley para los adolescentes que informa que los adolescentes de 12 a 14 años, pues ya tienen la capacidad de dar como que como, no consentimiento, pero ah, Sí, asentimiento, creo se le dice. sí, el asentimiento informado es eso, ¿no? O sea, lo conversamos cuando tocamos el de testigos de Jehová. O sea, el adulto da consentimiento informado. El adolescente no da consentimiento informado, lo firman sus padres o su representante legal, pero sí tiene que estar de acuerdo con el tipo de intervención, ¿ya? Y a eso se le llama asentimiento informado, ¿ya? O sea, el adolescente acepta que se haga el procedimiento, pero son sus padres los que firman y se hacen responsables del tipo de intervención. Justo yo voy a hacer un procedimiento la próxima semana en una niña de 13 años. ¿Ya? Los padres han estado presentes en todo momento, ¿no? Y ellos son los que me van a firmar el consentimiento. Pero la niña está ahí sentada, escuchando y todo eso, riéndose y todo, ¿no? Pero la niña me tiene que aceptar de que se va a hacer el procedimiento, independiente de que sus padres estén de acuerdo o no con eso,
¿ya? Si la niña me dice no quiero porque tengo miedo, ok, tus papás habrán firmado, pero tú no aceptas, ¿no? Entonces, no es hasta que el adolescente acepte el procedimiento que no lo haré, ¿ya? Entonces, pero no, por si acaso, legalmente eso no tiene valor, ¿ya? O sea, si solamente existe asentimiento informado y ustedes hacen el procedimiento, está mal, ¿ya? Tiene que haber el consentimiento detrás, ¿ya? Ok, doctor, gracias. Rosely, Sí, doctor, una consulta. Y en el caso de que no sea un paciente menor de edad, o sea, sea un paciente menor de edad, pero que tenga cierta limitación cognitiva, o sea, ¿cómo puedo yo realmente saber que la otra persona realmente está entendiendo todo lo que le estoy diciendo y cómo saber si, o sea, si está apto, ¿no? Para, digamos, firmar, ¿no? El consentimiento informado o lo que fuera, el documento que le diéramos. claro, lamentablemente hay situaciones y situaciones, ¿no? O sea, si ustedes con facilidad logran identificar que el paciente tiene limitaciones para comprender y tomar las decisiones, tendrán que pedir apoyo o ayuda de algún otro familiar para que tome la decisión en conjunto, ¿ya? Y por si acaso, cuando se firma el consentimiento, se firma no solamente el familiar, el paciente o el familiar y el médico, ¿ya? También recomienda que firme un testigo, donde sea el testigo quien